Veamos aquí cómo es la representación del enlace iónico. Para que se produzca el enlace iónico, tiene que haber una diferencia suficientemente grande en los valores de electronegatividad de los átomos participantes, como para que el más electronegativo le quite al otro el o los electrones que requiera. Esa diferencia debe ser por lo menos de 1,7. Entonces, por ejemplo, si tenemos el flúor que se combina con el litio, la situación sería que el flúor es el más electronegativo, que tiene un valor de 4, y el litio tiene un valor como de 1. Entonces el flúor le va a quitar al litio el electrón que tiene, porque el litio se encuentra en el grupo 1 y lo que ocupa es precisamente perder ese electrón para quedar con la estructura de gas noble. Entonces, cuando eso se produce, se nos van a formar iones y esos iones se atraen. Por eso es que se llama enlace iónico. Entonces, vemos que el cristal iónico está formado por una serie de iones positivos y negativos que van a estar pegados unos con otros y pueden tener diferentes formas. Porque los iones no tienen por qué ser exactamente del mismo tamaño, los positivos y negativos. Así que si fueran del mismo tamaño, nos quedaría como un cubo. Por ejemplo, si hacemos eso con limones dulces y naranjas, tienen el mismo tamaño aproximadamente, y los acomodamos un limón, una naranja, un limón, una naranja, nos quedaría como un cubito. Pero hay mucha variedad en cuanto a eso. Entonces, al final, entonces va a quedar una estructura que es muy compacta y que va a ser dura, pero que si uno le da un golpe bien dado, lo que va a hacer es desacomodar esta estructura, y cuando quedan positivo la parte positiva y negativo la parte negativa, lo que va a hacer es que se repeguen. Entonces, para representar el enlace iónico, primero que nada hay que escribir la fórmula, y habíamos dicho que en la fórmula va primero el positivo y de segundo el negativo. Entonces aquí tenemos el bromo y el cesio, pero que me digan bromo y cesio no significa que yo voy a escribir la fórmula de esa manera, sino que tengo que ver el bromo en qué grupo está en el grupo 7, quiere decir que es menos 1, y el cesio que está en el grupo 1 sería más 1, así que la fórmula debería llevar primero el cesio y luego el bromo. Entonces, cesio que vale más 1 y el bromo menos 1, lo intercambiamos, pero al intercambiarlo se eliminan los dos unos. Entonces, vemos los valores de electronegatividad, que son 2,8 y 0,7. Entonces la diferencia entre ellos va a ser 2,1. Dijimos que tenía que ser de 1,7 para arriba, así que la diferencia es suficientemente amplia para que se produzca el enlace iónico. Entonces vamos a hacer la representación. Sería el cesio, como está en el grupo 1, lo que tiene es un electrón, que es lo que quiere perder. El bromo, que está en el grupo 7, tiene sus 7 electrones de valencia, y lo que ocupa es ganarse uno, precisamente ese electrón que tiene el cesio y que quiere perder. Entonces eso lo representamos con una flechita que sale del bromo y que va a dar vuelta alrededor del electrón que tiene el cesio, y sale así de la periferia del círculo que representa el bromo y hace como un ganchito alrededor del electrón que se va a llevar. Entonces cuando eso sucede nos van a quedar dos iones. El bromo, que se ganó el electrón, adquiere carga negativa de menos 1, y el cesio, que perdió el electrón, adquiere carga positiva de menos 1. Ahí tienen que quedar pegados, porque como tienen cargas opuestas, se entiende que se atraen. No puede quedar en ninguna distancia entre uno y otro, ni tampoco pueden quedar sobrepuestos, sino pegando, porque precisamente se atraen como si pusiéramos dos imanes por los polos opuestos. Acá dice que estroncio y cloro. Entonces, igual vemos el estroncio
¿En qué grupo está? Está en el grupo 2, quiere decir que es más 2. Y el cloro que está en el 7 es menos 1. De manera que la fórmula nos quedaría así. El 2 del estroncio se lo ponemos al cloro. Y el 1 del cloro se lo ponemos al estroncio, pero como es un 1, ni siquiera se escribe. Quiere decir que ocupamos que haya 2 cloros por cada estroncio. Es decir, tenemos que representar 3 átomos, que es lo que van a tomar parte en la fórmula. Vemos los valores de electronegatividad. El estroncio vale 1 y el cloro vale 3, la diferencia es entonces 2. Y habíamos dicho que para que sea un enlace iónico tenía que ser 1,7. Entonces el estroncio, como está en el grupo 2, tiene 2 electrones de valencia. Y eso representamos. Y el cloro, que está en el grupo 7, tiene 7 electrones, pero en la fórmula me dice que son 2 cloros. Entonces vamos a poner un cloro por un lado y el otro cloro por el otro lado. Y precisamente cada cloro se va a llevar un electrón. Entonces aquí tendríamos que hacemos el ganchito que se va a llevar el electrón y del otro lado igual. Y cuando eso sucede, el estroncio pierde sus 2 electrones y queda con carga de más 2. Y los 2 cloros adquieren carga negativa y se ven atraídos por el estroncio. Pero hay que tomar en cuenta que los 2 cloros se repelen, así que hay que colocarlos uno a cada lado, porque no tendría sentido que lo pusiéramos como por aquí abajo o arriba, porque los 2 cloros entre ellos se repelen. Y desde luego que los iones positivos y negativos queden pegados, ¿verdad? Uno con el otro. Luego acá tenemos el flúor y el aluminio. Entonces vemos que el flúor está en el grupo 7, quiere decir que sería menos 1, y el aluminio está en el grupo 3, sería más 3. Entonces la fórmula quedaría así: el aluminio más 3 y el flúor menos 1 lo intercambiamos, significa que necesitamos 3 átomos de flúor para que se combinen con un aluminio. ¿Por qué? Porque 3 átomos de flúor valen menos 3 y se van a combinar con un aluminio que vale más 3. Vemos los valores de electronegatividad. El flúor vale 4 y el aluminio 1,5, la diferencia sería 2,5. Entonces representamos acá el aluminio con sus 3 electrones y luego va a venir el flúor, pero resulta que son 3 átomos de flúor. Entonces ponemos uno por cada lado y cada átomo de flúor se va a llevar un electrón. Le hacemos el ganchito indicando que se va a llevar el electrón. Vean que es el flúor el que le quita al aluminio. No vayan a hacer la flecha al revés. La flecha lleva una punta y la punta me dice hacia dónde es que van a ir los electrones. Entonces, cuando eso sucede, el aluminio que perdió los 3 electrones adquiere carga de más 3. Y los átomos de flúor, que se ganaron un electrón cada uno, quedan con carga de menos 1. También hay que tomar en cuenta que los átomos de flúor se repelen unos con otros y hay que colocarlos lo más alejados posible. No podrían quedar pegados ni muy cerca uno del otro porque se van a repeler. Acá tenemos la práctica que les había puesto. Entonces dice que representa los siguientes casos: oxígeno, magnesio, rubidio, azufre, yodo, potasio. Entonces veamos cómo sería el asunto. Ahí están los valores de electronegatividad que habría que consultarlos para hacer el ejercicio. Y entonces tenemos que oxígeno y magnesio, veamos que magnesio está en el grupo 2 y sería más 2, y el oxígeno que está en el grupo 6 sería menos 2. Entonces la fórmula nos va a quedar Mg más 2 o menos 2, y eso se anulan. El magnesio lo representamos con sus 2 electrones y el oxígeno con sus 6 electrones. Quiere decir que el oxígeno le va a quitar los 2 electrones al magnesio. Así que haríamos 2 flechitas, o bien hacen una sola que se lleve los 2 y lo acomodan ahí. Entonces tenemos acá el oxígeno se lleva los 2 electrones y adquiere entonces carga menos 2, y el magnesio
adquiere carga más 2 y los hacemos pegados. Ahí está la diferencia de electronegatividad que no había aparecido, 2,3, así que estamos hablando de enlace iónico. El segundo caso que teníamos es el rubidio y el azufre. El rubidio está en el grupo 1, sería más 1, y el azufre está en el 6, sería menos 2. Entonces la fórmula nos queda Rb2S. Significa que ocupamos 2 rubidios por cada azufre. Tenemos el azufre que tiene, como está en el grupo 6, tiene 6 electrones. Y los dos átomos de rubidio los ponemos uno por cada lado. Y entonces, ¿quién le quita a quién? El que tiene más electrones le quita al que tiene menos. El azufre que tiene 6 ocupa llevarse los 2 electrones, así que por eso ocupamos que vengan 2 rubidios para poderle quitar un electrón a cada uno. Hacemos los ganchitos indicando que el azufre le va a quitar al rubidio el electrón que tiene. Y el azufre adquiere carga de menos 2. ¿Por qué? Porque se ganó 2 electrones. Y los rubidios adquieren carga de más 1. Y entonces hay que ponerlos pegados entre ellos. Pero los 2 rubidios que son positivos los ponemos alejados uno del otro. Y ahí está el valor de electronegatividad. La diferencia exactamente 1,7, que sería ahí el mínimo necesario. Acá tenemos el yodo y el potasio. Entonces el yodo está en el grupo 7, sería menos 1, y el potasio está en el grupo 1, sería más 1. La fórmula nos queda KI. Los unos se eliminan, así que la diferencia de electronegatividad entre ellos es 2,1. Si es enlace iónico, representamos el potasio, que tiene un electrón, y el yodo que tiene 7. ¿Quién le quita a quién? El yodo le quita al potasio, porque el yodo ocupa ganarse ese electrón para quedar con la estructura de gas noble, mientras que si el potasio lo pierde, queda con la estructura del gas noble anterior. Hacemos el ganchito en el que el yodo le quita al potasio, y entonces el potasio adquiere carga de más 1 y el yodo adquiere carga de menos 1, y los colocamos pegados uno junto al otro. Acá tenemos el flúor y el talio. Entonces el flúor está en el grupo 7, sería menos 1, y el talio está en el grupo 3, sería más 3. Hacemos el intercambio y tenemos que se ocupan 3 átomos de flúor para que se combinen con un talio. Escribimos el símbolo de talio con sus 3 electrones, y entonces van a venir los 3 átomos de flúor, uno por cada lado. Cada uno se va a llevar un electrón. Hacemos los ganchitos, y el átomo de talio que perdió sus 3 electrones, por eso va a quedar con carga de más 3. Y los átomos de flúor que se ganaron un electrón cada uno, quedan con carga de menos 1. Y ahí están los valores de electronegatividad. La diferencia sería 2,2. Y este otro ejercicio, tenemos bario y nitrógeno. Entonces el bario está en el grupo 2, así que sería más 2, y el nitrógeno que está en el 5 sería menos 3. Los intercambiamos. El 3 del nitrógeno se lo pongo al bario, y el 2 del bario al nitrógeno. Significa que ocupamos 3 barios y 2 nitrógenos. Entonces hay que ponerlos alternados, es decir, bario, nitrógeno, bario, nitrógeno, bario. Entonces hay que acomodarlos un poquillo. Hay más de una forma de acomodarlos, pero pongamos aquí los 2 nitrógenos, y en el centro y a los extremos van los 3 barios, y entonces el nitrógeno ocupa 3 electrones. Quiere decir que al bario del lado de afuera le quita los 2 electrones, y al de adentro le quita 1, y el del otro lado hace lo mismo. Y entonces de esa manera los nitrógenos se ganan los 3 electrones, y cada uno de los barios queda con carga de más 2 porque está perdiendo sus 2 electrones, y los nitrógenos queda con carga de menos 3 porque se ganaron los 3 electrones.
Entonces esa sería la representación. Recuerden que los puntitos estos de los electrones en realidad no vayan a ser un puntito, sino que es un círculo pequeñito, porque si no va a costar mucho diferenciarlo, ¿no? Va a parecer como una manchita. Entonces un círculo pequeñito y suficientemente claro. ¿Okay? Entonces hasta ahí sería este punto.